Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Hoy tengo la suerte de contar con una joven mujer historiadora, doctoranda, está preparando su tesis, profesora en la Escuela de Historia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Ella es Margaret Najarro Espinosa. Muchas gracias, Margaret, por aceptar esta invitación y muchas gracias por ayudarme a reconocer a un cusqueñista que ha incentivado el amor por el estudio de la historia, porque él mismo nos ha regalado muchos libros sobre nosotros, que ya es bueno agradecer por eso. Me estoy refiriendo a Charles Walker, más conocido como Chuck. Así que este programa se lo vamos a dedicar a él y a los aportes que nos ha hecho a la intelectualidad cusqueña y al Cusco, él como persona y como investigador y autor. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas noches. Eh, yo permíteme también agradecerte por este espacio eh, y el reconocimiento a Chuck Walker, no solo por su labor académica tan importante en el Cusco, en el Perú, sino también por la calidad de persona que es él, que lo fue en su momento cuando fue mi profesor, pero creo que esa es una característica muy importante en un profesor. Cuéntame, Digamos, ¿cómo así es tu profesor, este estudioso norteamericano? sí, te comentaba que yo estaba prácticamente en el último año, un poco preocupada a esas alturas de mi vida de dónde iba a trabajar. Y de qué iba a vivir, porque, claro, como siempre decíamos, bueno, ¿en qué vamos a trabajar los historiadores y dónde, ¿no? El mercado del campo ocupacional es bastante restringido y en esa época mucho más. Entonces, tuve la suerte de tener a Chuck Walker como profesor visitante. Y entonces, claro, para nosotros como alumnos en ese momento era una sorpresa tener un profesor visitante y un profesor extranjero. Chuck era en ese momento muy joven, muy dinámico, muy activo y entraba con una perspectiva de educación diferente a la que teníamos en ese momento. Él nos cambió la metodología, porque hasta ese momento en la universidad eh, teníamos una metodología distinta, ¿no? Entonces Chag entró e impuso en las clases ante todo el debate, la lectura de textos y el debate. No era, Interesante. era algo que hacíamos, pero más o menos en esa época era como 50% de lectura de textos, todavía hacíamos dictados en mi época, entonces con Chag era todo debate, ¿no? Era todo lectura, nada de dictados, y eso nos sorprendió, ¿no? Entonces toda la clase era discutir los temas que se habían propuesto en las lecturas, nos hacía participar mucho, lo cual tampoco era algo usual en esa época. Y mi código era un código muy interesante. Nosotros ingresamos 80 estudiantes en esa época y cuando ya llegó a la universidad éramos 30 los sobrevivientes. Wow. Y éramos un grupo muy estudioso entre varones y mujeres y había un debate entre nosotros en esa época, ¿no? Los varones eran los que más hablaban en clase. Entonces, ellos eran más habladores, nosotras menos, pero nosotras éramos muy estudiosas y muy responsables. Entonces, cuando llegó Chat, yo creo que ahí todos hemos logrado captar todo. Chuck vino con un gran ímpetu, creo yo, ¿no?
enseñar todo lo que sabía y en ese momento nosotros como jóvenes estábamos con muchas ganas de aprender. Y entonces ahí compatibilizamos profesor y estudiantes, ¿no? Esos deseos de querer absorber toda esa nueva carga académica, esa nueva metodología. Y Chuck era muy cercano, se acercaba mucho a los estudiantes, entonces eso fue excepcional en nuestra formación profesional, pero también personal. ¿Y qué debatían? Recuerdo que en ese momento leímos justamente sobre el proceso de independencia, ¿no? Varios textos, la mirada sobre el proceso de independencia. Recuerdo mucho las lecturas de Alberto Flores Galindo, de Scarlett Fellan, de Boleslao Levín, ¿no? Los debates que había en torno al movimiento de Tupac Amaru. Él nos hizo hacer también ensayos, pequeños ensayos en función a las lecturas que habíamos hecho, en función a los debates en clase. Entonces eso nos ayudaba a consolidar todo lo que hacíamos en clase. ¿Y Y bueno, creo que todos cuando hablábamos entre nosotros que éramos chicos jóvenes, estábamos encantados con la nueva metodología, ¿no? Varones, mujeres, todos estábamos muy satisfechos de ese cambio, de la presencia de Chuck en nuestras clases. Creo que y cómo se reflejaba esa forma de ver la docencia, ¿no? De, de compartir profesor-docente em, dentro del debate. ¿Cuál era el rol que, que que proponía él? Como era director de debate, era propiciador de debate. él propiciaba el debate, ¿no? Él planteaba temas, nos lanzaba preguntas, nosotros participábamos en función a las preguntas, habíamos leído los textos, nos leíamos todos los textos que nos daba, intentábamos entender, porque para un estudiante de historia es difícil entender los textos, pero nosotros hacíamos esfuerzos por entender y digamos, las explicaciones que Chuck nos daba, por supuesto, nos ayudaban a entender los libros. Y él, como digo, él alentaba mucho nuestra participación. En esa época, a las mujeres nos ayudó mucho porque éramos menos de hablar, ¿no? Pero entonces él hacía tan dinámica las clases que nos animaban, nos inspiró a hablar y a participar en clases porque él era un profesor que yo creo que trataba de inspirar confianza. Y eso es un poco difícil en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio el profesor siempre es profesor y Como hay, como que hay una instancia de poder, ¿no? Como una jerarquía. exacta- exactamente eso. Y creo que con Chuck había mucha cercanía, ¿no? Él se esforzaba mucho en ese tema. Y Y para bueno, él supongo que no era tan fácil porque también él venía de fuera, estaba otra conociendo, cultura. empezando a conocer el Cusco, ¿no? Pero creo que él con el carisma que tiene, con la personalidad que tiene, pues logró ese objetivo, ¿no? Esa aproximación con los estudiantes. eh, ¿Cuánto tiempo estuvo de profesor invitado o visitante? Eh, un semestre a dos, me parece. ¿Y qué cursos llevó, dictó? Nosotros llevamos con él el curso de Seminario de la Independencia y él, también con otro profesor alemán, Tomás Krugeler, que enseñó otros cursos, y con Iván Hinojosa, que también llegaron con él. Entonces hubo como una especie de todas maneras, de cambio, de revuelo, ¿no? De estos profesores De nuevos que aires, de nuevo exactamente, ¿no? Nosotros tuvimos esa suerte, que creo que nuestros estudiantes desde esa época no han tenido la suerte de haber vivido una tenido. cosa así. Sí,
exactamente. Porque por lo que me cuentas, no solamente fue un profesor, sino fue vivencias Sí, que les dejó en el transcurso de sus clases. así es. Sí, además que Chuck también se daba el tiempo de revisar los trabajos que le entregábamos y siempre buscaba un espacio para comentar nuestros trabajos de manera personal, ¿no? Y eso era importante en esa época. Obviamente, Sí, un profesor dedicado y además con una nueva metodología, una nueva visión de la historia, una nueva visión de la enseñanza de la historia y una nueva etapa de la historia, ¿no? sí, así es. Así es, muy, eh, creo que muy beneficioso desde todo punto de vista para nosotros, ¿no? Y hasta ahora, De los como libros que ha escrito Chuck, ¿cuál crees tú que ha sido el libro que más impacto ha causado en los estudiantes, en el público? yo creo que son varios los textos, pero en particular a mí me ha ayudado mucho a escribir después eh, los trabajos de tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado ahora, que siempre vuelvo a los libros para diferentes temas, de Tupac Amaru, Agamarra, que es un libro clásico, el de Tupac Amaru también, últimamente el de Juan Bautista Tupac Amaru, que es muy bueno, es impresionante ese texto. Y otros libros que yo no los he utilizado para mis trabajos, pero que siempre, digamos, con la agudeza que tiene Chuck Walker, son impresionantes, ¿no? Por ejemplo, el libro sobre los terremotos, ¿no? Donde él muestra, por El de ejemplo, desastres. eh, exacto, Algo en ruinas. sí, Está mal que no citemos el libro exactamente, sí, 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 la verdad. pero es Pero muy bueno, sí. sí, cuando he leído el texto, como siempre me impresiona, ¿no? La capacidad que él tiene de proponer, ¿no? Los enfoques. Él dice, por ejemplo, el terremoto no es solamente un desastre natural, ¿no? Que por supuesto genera cambios materiales, que arrasa, que destruye, sino también es como que mueve también la sociedad, ¿no? Comportamiento social, reacomoda, así como la tierra se reacomoda, junto con ella también la sociedad, los grupos de poder se reacomodan, ¿no? Entonces eso Eso lo vivimos en el Cusco, ¿no? Después del terremoto sí, del 50. sí, así es. Entonces, claro, esta es la visión de un historiador pues, con mucha experiencia, ¿no? Para explicarnos las catástrofes y cómo éstas influyen en el comportamiento de las sociedades. Ahora, también es de una ágil escritura, ¿no? Tiene una prosa muy legible. Sí, creo que eso es también uno de los aportes de Chuck Walker. Él se ha propuesto escribir no solo para los historiadores, que esa es una Ah, costumbre de los historiadores, ¿no? una Escribir cruz. sí, para un público especializado, cuando en realidad la historia efectivamente debe llegar a todas las personas interesadas, ¿no? Bueno, Y, Tupac Amaru se leyó como una novela, ¿no? Como un libro de literatura, ¿no? Como un tratado de historia. porque él, claro, se propuso escribir de esa manera. Y lo mismo en el libro de Tupac Amaru, él señala explícitamente que el objetivo que él tiene Así es es. escribir textos para, no solo para los especialistas. Y entonces creo que él ha logrado también ese objetivo tan importante porque no tiene que haber una distancia entre lo que escriben los historiadores y la gente, porque al final nosotros debiéramos escribir para todo público, no solo para un sector. Y creo que ese es algo sustantivo en el trabajo de Chuck. Ahora, otra faceta interesante de Chuck es de investigador, ¿no? Él obviamente ha estado en Cusco en muchas oportunidades
con la intención no solamente de transmitir conocimiento, sino de recoger conocimiento y devolverlo en las obras que nos ha presentado en su larga trayectoria, que no es corta, y ha sido pues un visitante del archivo permanente. Así es, él ha revisado un montón de información en el Archivo Regional del Cusco y claro, por ejemplo, a mí me impresionó mucho el libro de Juan Bautista porque para escribir ese texto él ha revisado archivos en Lima, en Argentina, en Perú, en la trayectoria de Juan Bautista hacia el exilio en África, ha estado en los archivos, entonces él ha hecho una reconstrucción impresionante a nivel de fuentes que claro le ha permitido tener ese libro extraordinario que es Juan Bautista Tupac Amaru, que me parece que también está traducido al quechua, si mal no recuerdo. Y también es importante destacar en el trabajo de Chagall que él siempre ha escrito también en español, él se ha interesado porque sus textos no estén solamente en inglés, sino en castellano y ahora está haciendo esfuerzos también porque estén en el idioma nativo, ¿no es cierto?, en el quechua. Entonces eso también es muy destacable. Encomiable, claro. Es Así es. importante, ¿no? Que un personaje es... tenemos la suerte del Cusco, porque Cusco obviamente es un polo de conocimiento, es un imán para los estudiosos, pero hemos tenido la suerte de tener extraordinarios cusqueñistas y entre ellos, pues, uno de los más jóvenes y que está aportando de una manera brillante y no solamente en material de su propio conocimiento, sino que tengo la suerte de estar conversando con una alumna suya, con alguien, con un ser humano que ha sido formado por su influencia. Y eso, pues, es algo que los cusqueños tenemos que reconocer y agradecer, ¿no? Porque dentro de la Universidad San Antonio Abad hay una nueva corriente, hay una nueva generación. Así es. Sí, es verdad, ¿no? Como he señalado, creo que la contribución de Chuck es no solamente en el campo académico, se le ha hecho esfuerzos desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el tema de escribir en español, desde el tema de mantenerse en contacto con el Perú, con el Cusco permanentemente. Él cada vez que llega nunca ha dicho que no cuando los estudiantes lo invitan, cuando los profesores lo invitan. Él siempre se ha dado tiempo para ese contacto. Entonces, él es una persona que realmente ha contribuido y contribuye en el Cusco, en el Perú, su perspectiva, su mirada sobre los procesos históricos nos ayudan, ¿no?, a seguir develando la historia, interpretando los procesos históricos. Yo estaba leyendo también su última visita y su alegría al ver que el archivo regional va a tener un nuevo local. Sí, eso es realmente obra del actual director, lo quiero decir, el ingeniero Edwin Verduzco es una persona que en verdad ha hecho un excelente trabajo. Él es el que ha logrado primero un espacio para este archivo tan importante que tiene información valiosa Para todo el mundo, para para todo el todo el mundo mundo. del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Es probablemente el segundo archivo más importante del Perú después del Archivo General de la Nación, el Archivo del Cusco. Y el director se ha esforzado bastante, ha logrado el proyecto, el presupuesto y bueno, agradecer como historiadora tanto al director del archivo como al presidente regional que también ha entendido la importancia de que este archivo finalmente cuente con un
local propio con toda la infraestructura necesaria para conservar esos documentos tan importantes que hablan sobre la historia del Cusco, del Perú y finalmente, pues nosotros a partir del siglo XVI estamos conectados con todo el mundo. Qué importantes son los archivos, ¿no? En Así es, general, en todo, general. todo archivo es un espacio que te brinda la oportunidad de reinterpretar, de mirar otro ángulo, de buscar otros datos, de contrastar diversas posiciones, o como tú decías, ¿no? Te permite ser crítico, porque si no tienes información, ¿cómo puedes ser crítico? Así es. Para los historiadores, claro, las fuentes documentales son importantes porque a través de ellas nosotros podemos interpretar el pasado. Y justamente por eso siempre me sorprendía porque, y esto no es algo que ocurre solamente el propio Archivo General de la Nación no tiene un local propio, ¿no? Ha estado ahora último en problemas, entonces no se entiende cómo estos son documentos que son parte de nuestro pasado, no tienen, no son valorados como No tendrían que son ser. resguardados Así debidamente. es, así es. Así como se protege la piedra de los 12 ángulos, se debe Exactamente, proteger el archivo regional, ¿no? así es, porque en el archivo regional tenemos información valiosísima, valiosísima de diferentes temas, de diferentes periodos, y yo particularmente estoy muy contenta por este local que se está construyendo. ¿En dónde se Y está construyendo el local? es en Avenida La Cultura, en el local del gobierno regional. O sea que incluso el traslado de los documentos no va a ser como en otras ocasiones, va a ser más fácil porque además estamos cerca. Nuestra universidad se está alojando, ¿no? Ya varios años y ha cumplido una labor importante también al recibirnos con esa documentación, pero ahora está calculado, me parece, para un año en la ejecución del proyecto y esperamos en verdad que ahora finalmente el Cusco, capital histórica del Perú, ¿no? Machu Picchu, patrimonio de la humanidad, finalmente tenga un local propio. Y bueno, adolecemos de muchas cosas, ¿no? Y con la inestabilidad que tenemos mm, a nivel estatal, es, es algo que siempre es un talón de Aquiles, ¿no? Es un talón de Aquiles. Sí, así es. El que tenemos que mirar con mucho, hemos perdido mucho, tú sabes, ¿no? Hemos perdido mucho por yo me acuerdo el museo antropológico, el que está ahora en la Casa del Almirante, el Museo Inca, ¿cuántos años estuvo en espera para poder, costó un trabajo increíble, me acuerdo cuánto trabajó el doctor Jorge Flores para que eso se lograra, ¿no? Y pues ahí en mudarse de un sitio a otro, las cosas sufren, los materiales sufren. Sobre todo los documentos que son de los siglos XVI, por ejemplo, que son antiguos, muchos de los cuales están deteriorados por el paso del tiempo. Y claro, Por el tiene que haber uso, por el uso, mejor dicho, por el mal uso. sí, también, o sea, creo que las autoridades tienen que mirar estos temas que son importantes, ¿no? Aparentemente, este, para muchas personas puede pasar desapercibido el tema del archivo regional del Cusco, pero en realidad este archivo es muy valioso en términos, yo creo que no solo cuantitativos por la cantidad de la información que hay, sino también información que creo que en otros lugares no hay, ¿no? Por ejemplo, hay información sobre Machu Picchu,
La historia de Machu Picchu está en varios legajos y se está haciendo ahora un esfuerzo desde el Archivo Regional del Cusco, auspiciado por el gobierno regional, para sistematizar esa información tan importante para el Perú, para los peruanos, pero Para también el mundo, ¿no? Para el para el mundo, mundo. para el Exactamente. mundo. Volviendo a Chuck, eh, él ha demostrado ser un, un permanente visitador del Cusco, ¿no? Tiene una relación muy estrecha y sus temas son siempre la historia de la independencia, las relaciones entre... y también mira a los personajes, ¿no? O sea, no mira el contexto, sino el personaje, a Micaela, la relación entre Micaela y Tupac Amaru, la relación de Tupac Amaru con su entorno. Y yo recuerdo ese ensayo que hay en uno de sus últimos o penúltimos libros, donde es un ensayo imaginario que hace como si por alguna razón Cusco hubiera sido administrado o gobernado por Tupac Amaru, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera hecho él? Eh, bueno, para mí es difícil en realidad ponerme en ese escenario, pero sí Chaga ha trabajado esos temas. Yo creo que Tupac Amaru hubiera establecido una monarquía dirigida por los descendientes de los incas. Él, en el transcurso del movimiento, decía ser el último descendiente de los incas y no lo decía casualmente, lo decía como quien reclamaba que le correspondía gobernar él. Entonces, yo creo que él, que era un hombre colonial, él nació en pleno O- contexto colonial, Obvio. era muy creyente, era Era un católico guerrillero. él, claro. Eh, no hubiera seguramente vuelto a la época de los incas, aunque seguramente en su gobierno hubiera utilizado muchos principios de la época de los incas. Creo que él hubiera establecido una nueva sociedad, régimen, aunque es complejo el tema. Él hubiera tenido que negociar, como dice Chuck, con el cura que estaba en la parroquia, con los que estaban en las gobernanzas. Lo ve como un político también, ¿no? Era un político y me sorprende la capacidad que tiene Tupac Amaru en ese momento de querer aglutinar una sociedad profundamente dividida como era la sociedad colonial cusqueña, ¿no? Él quería lo que en ese momento era una utopía, ¿no? Unir a los criollos, a los mestizos, a los esclavos, ¿no? Bueno, todavía en el Perú de hoy no lo hemos conseguido, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso intentó hacer Tupac Amaru y como dice Alberto Flores Galindo, no era solamente una lucha en el campo de batalla, sino era una lucha contra las estructuras mismas del sistema colonial que habían forjado una sociedad profundamente dividida. ¿Qué crees tú que es lo que más le atrae a Chuck de este personaje? Eh, Supongo yo que lo que nos causa impresión es esta sociedad compleja como fue la sociedad cusqueña, un cacique de provincia, además como era Tupac Amaru, de estas zonas de Pampamarca, Tungazuca, Surimana, eh, intentando reivindicar su condición de último descendiente de los incas en contra de lo que en ese momento en el Cusco, ciudad,
se establecía. Pero en el Cusco ciudad existían los denominados 24 lectores, que eran conocidos y reconocidos como los verdaderos descendientes de los antiguos gobernantes incas. Existían las denominadas en ese momento casas, ¿no? La casa de Manco Cápac, desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, la corona española reconoció a estas denominadas casas como descendientes de los incas. Entonces, La estos famosa nobles, Mascapaiche, ¿no? exactamente, estos nobles cusqueños eran muy jerárquicos. Y Tupac Amaru no pertenecía a este bloque privilegiado, prestigioso, descendiente de los incas. Y ahí me parece que la historia de Tupac Amaru es fascinante, y creo que en esa complejidad es que Chuck también ha estudiado a este personaje. Él era un cacique provinciano, y tenía cierta oposición a este grupo de nobles 24 que residían en el Cusco. Pero él estaba llevando también su juicio por su reconocimiento con Betancourt, ¿no? Es- y claro, en este juicio con los Betancourt, aparentemente Tupac Amaru iba perdiendo ese juicio porque la familia Betancourt tenía influencias, Y mucho poder. y tenía poder. Y justamente en el Archivo Regional del Cusco existe un acta de elección de los alférez real de los incas del año 1779, un año antes del movimiento de Tupac Amaru. Y en este acta, que es un documento que está fraguado, está el nombre de la familia Betancourt como que ese año hubiera sido un miembro de esta familia elector. Nosotros hemos examinado el documento con Donato Amado y hemos visto que el documento está fraguado. Y entonces la familia Betancourt en ese momento utilizó este documento para demostrar ante los tribunales en Lima de que efectivamente la familia Betancourt era reconocida como descendiente de los incas. Entonces, sí, mientras que Tupac Amaru justamente denunció en su momento que la familia Betancourt utilizaba documentos falsificados, fraguados, pero en su momento Tupac Amaru no recibió el reconocimiento. Él nunca fue reconocido como cacique, ni siquiera como cacique, y mucho menos como noble descendiente de los incas. Y creo que, como ya lo ha mencionado Alberto Flores Galindo, esa fue una de las razones que, entre por supuesto muchas otras, que movió a Tupac Amaru a finalmente tomar la decisión de levantarse el año de 1780. ¿Cómo ves tú la, la posición y el interés que hay desde estas universidades extranjeras por que sus estudiantes vengan al Cusco, se interesen por por nuestra historia? Eh, bueno, yo creo que es importante la interacción que debería haber, ¿no? Entre las universidades, los diferentes espacios. Creo que los historiadores que vienen de fuera, y los historiadores, en este caso, por ejemplo, los cusqueños, interactuamos en nuestra forma de de interpretar la historia. eh, bueno, intentamos ser objetivos, pero en realidad es complicado, ¿no? Todos escribimos desde una subjetividad y es algo que no podemos evitar, siempre tratando de estudiar los hechos del pasado con la convicción de que lo que queremos es entender el pasado, ¿no? Entonces yo creo que toda interacción es importante.
¿no? De la misma forma, cuando nosotros hemos tenido la experiencia de recibir un profesor visitante que ha marcado nuestra formación profesional, creo que es importante el intercambio de estudiantes de cualquier universidad, de universidades nacionales, pero también, por supuesto, de universidades internacionales, por varias razones, porque no solamente es la cuestión académica, ¿no? Es también el intercambio cultural que es tan importante. El intercambio humano, ¿no? El Así intercambio de es, puntos de vista, de maneras de ver el mundo, de lógicas distintas, de entender un mismo asunto. así es, así es. Es una suerte haber tenido como profesora Chuck Walker, como se le dice y se le conoce ahora, y que ahora pues sus obras nos han permitido entender mejor una gesta como la de Tupac Amaru, o como al propio Gamarra, ¿no? Y su mentalidad, su proceso, dos cusqueños que bueno, tenían su as y su en vez en la vida y cómo llevaron las decisiones que al final determinaron episodios tan importantes de nuestra historia, ¿no? Así es. En el caso de estos personajes que acabas de mencionar, Tupac Amaru y Gamarra, creo que es importante digamos, la perspectiva de Chuck de mostrarnos a estas dos figuras importantes en nuestra historia local y regional en medio de las luchas de la sociedad indígena, de la sociedad nativa, esta mirada de Chuck cuando nos dice de que los indígenas no fueron actores pasivos de estos grandes procesos, ¿no? De estos movimientos, de la construcción del Estado republicano, del proceso de independencia, sino que más bien fueron actores centrales en la construcción tanto del sistema colonial como del sistema republicano. ¿No? La mirada de Chuck nos ha mostrado a este sector importante de nuestra sociedad en sus luchas, en su esfuerzo por construir y de verse en medio de estas sociedades, ¿no? Muchas veces adversas para ellos, el papel importante que han podido ellos generar estrategias de sobrevivencia, de supervivencia, de luchar por sus propias reivindicaciones a partir de la utilización de las leyes que ha mostrado en su texto, pero también a partir de los movimientos tan importantes como el de Tupac Amaru. Y sobre todo, cambiarnos la idea de que vinieron desde fuera a traernos la independencia, ¿no? Así es, así es. Estos movimientos justamente, y en el libro de Tupac Amaru a Gamarra Chaga hace un estudio bastante amplio, ¿no? De estos procesos tan complejos como el de Tupac Amaru, los movimientos de Aguilar, Ubalde, 1814, la figura Pequeños, tan que parecieran pequeños movimientos o escaramuzas, pero que se fueron sumando y que contribuyeron a grandes cambios, ¿no? sí, que fueron parte de este proceso complejo, largo, de luchas, ¿no? De coyunturas en las que la idea de la libertad surge, ¿no? En ciertos momentos, dirigido y liderado por distintos grupos. Y realmente la historia, esta parte de nuestra historia es tan apasionante, pero al mismo tiempo también tan compleja, ¿no? Y tampoco Y conocida, ¿no? Tampoco tan poco estudiada. conocí, sí es, efectivamente, ¿no? Por Y eso, claro, ay, este, sí, pues justamente en una invitación que le hicieron a Chuck Walker, a nuestra universidad, los estudiantes, círculos de estudios que se acercaron a él, le preguntaron sobre estos movimientos, porque a veces tenemos la impresión que todo ya está hecho, ¿no? En el caso de Tupac Amaru hay tantos estudios
uno tiene la impresión de que ya está todo Todo estudiado, ¿no? Y dicho, Chuck claro. siempre nos recuerda que siempre hay temas por estudiar. Él mismo está haciendo un trabajo ahora ya desde la época contemporánea, está yendo a los diferentes pueblos, a Tungazuca, Pampamarca, está recorriendo espacios Tinda, para. Compapata, Tungazuca, Surimana, todo ese territorio tiene mucho que contar. Así es. Y ahora él está nuevamente ya pensando seguramente en otra publicación que ya nos sorprenderá. Y es interesante porque ahora que lo mencionas, cuando llegan las épocas de celebraciones de Tupac Amaru, toda esa zona se pone de fiesta. Toda Eh, esa zona se pone de fiesta. En noviembre siempre hay festejos a Tupac Amaru, hay fiestas, hay homenajes. Es bien interesante, la cosa está viva. sí, por supuesto. Y también en el Cusco, la Plaza Tupac Amaru. También, Eh, claro. Permanentemente cada año el alcalde de la municipalidad de Huancha, por su propia función, tiene que hacer un homenaje a Tupac Amaru y a todos los actores centrales de este movimiento. Quería comentarte que yo eventualmente he participado en la elaboración del discurso de estas efemérides que cada año la municipalidad organiza. Qué Y interesante. los libros de Chuck siempre me han permitido decir cosas diferentes. Cuando leí, por ejemplo, el libro de Tupac Amaru, recuerdo que no, me cambió la imagen que teníamos siempre de Tupac Amaru, ¿no? A Como el todos. personaje central, cuando en el texto Chuck señala de que Micaela Bastida fue también un personaje central y muy importante en el movimiento. Entonces recuerdo que en esa época yo quise transmitir esa imagen, ¿no? De no pensar solamente en Tupac Amaru, sino también de Micaela Bastidas y las mujeres en general, porque hay un capítulo en el texto de Chá que nos habla de cómo las mujeres participan en ese movimiento. Y entonces, claro, ahí se revalora la presencia no solo de Micaela Bastida, sino también de las mujeres, que es algo que también últimamente se ha estado trabajando, ¿no? La historia de género. Y claro, eso nos permite cambiar nuestra mirada, nuestra perspectiva sobre el movimiento de 1780. Bueno, yo creo que el hecho de recordar la Plaza Tupac Amaru, y es una plaza muy, muy activa, muy movida, tiene mucha vitalidad en sí misma, ¿no? No está en el centro de la Plaza de Armas, pero es como si fuera una nueva plaza que se usa para muchas cosas y además es muy comercial también, ¿no? Sí, pues tiene mucha actividad, ¿no? Esta plaza realmente se ha convertido de alguna manera también en el centro de muchas actividades de diferente índole, ¿no? Hay actividades comerciales, hay eventos, y ahí está en el centro Tupac Amaru, ¿no? Y están también los personajes más importantes del movimiento. De la gesta, así es, Así es. así es. Y en Sicuani está Pumacahua, que es Pumacahua, que un es un personaje personaje que también está estudiado por Chuck impresionante. y que es un personaje que es, es, es de no creerlo, ¿no? De no creerlo. Sí, Pumacahua es un personaje muy importante, ¿no? Recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, Pumacahua era un personaje detestado, ¿no? Porque había una tendencia tupamarista, ¿no? Por parte de los profesores más destacados que hemos tenido, el doctor Manuel Jesús Aparicio, que fue toda una eminencia en el Cusco, el doctor Germán Cesenarro Por también, supuesto. tupamarista él.
pero creo que la figura de Pumacahua también es una figura importante y central en el Cusco, eh, no solo porque nos permite ver las distintas posiciones que hubo en su momento en relación al movimiento, sino también porque sabemos que hacia 1814 Pumacahua, de haber sido realista, Realista. decidió irse al bando de la Entendió, ¿no? insurgencia. Entendió. Y no solo fue Pumacahua, lo que pasa que nuestra mirada se centra en Pumacahua. En realidad, muchos caciques como él que en 1780 participaron en el bando realista, en 1814 también decidieron, optaron por una nueva posición política según la coyuntura que se vivía en 1814, que era una coyuntura absolutamente diferente a la de 1780. Y que cambiaba su situación social y económica. Por eso que también cambian también, ¿no? Claro, lo que pasa es que el mundo en 1814 vivía otras coyunturas, ¿no? Que hacían que las personas, ¿no? Miraran desde otra óptica sus propias circunstancias, sus propias decisiones políticas. Creo que Lo más interesante, Margaret, y yo no sé si tú coincides conmigo, es que eh, aparentemente muchos no querían ser independizados y muchos sí luchaban por la independencia, ¿no? claro, lo que pasa es que la independencia, tal como se dio en este proceso largo, es un proyecto que viene de fuera, es un proyecto que viene con San Martín y después con Bolívar, y, no, y entonces, claro, Y con los criollos, ¿no? claro, y con los criollos, ¿no? Entonces, es un proyecto que en ese momento no se gesta desde dentro, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el principal componente de por qué mucha gente no se animó a apoyar un movimiento que viene de fuera del territorio. Yo creo que eso lo seguimos arrastrando, ¿no? Seguimos sin resolver un tema tan importante. Bueno, lo que pasa que muchos temas en cuanto a, digamos, a la comprensión del pasado, pues son temas latentes, ¿no? Que todavía siguen en debate y son temas sensibles también porque muchas veces los vemos desde nuestra mirada actual, desde nuestras sensibilidades en el presente, pero en el pasado situación, la circunstancia de las personas que vivieron y sufrieron esa etapa es absolutamente distinta y la, digamos, tarea del historiador es captar ese pasado, ese sentimiento de la época, que Ese es momento ese momento exactamente. y sus sensibilidades, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Margaret, por tu disposición, tu manera tan afectuosa de ayudarme a dar a conocer esta faceta de este gran historiador que es Chuck Walker y que eh, seguramente sus alumnos lo conocen, pero tú me has ayudado a que más personas conozcan a este personaje que es un cusqueño más, un gran cusqueñista y que gracias a tu testimonio, pues ahora tenemos una mejor percepción de por qué su obra nos llega tan profundamente. Te agradezco mucho, también agradezco tu trabajo, tu interpretación y tu trabajo como docente en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Y gracias por estar en Balich. Muchas gracias, Patricia, a ti por haberme permitido estar en tu espacio y haberme permitido también expresar
la memoria que tengo sobre la presencia de Chuck Walker en nuestra formación profesional, en nuestra universidad y en nuestro quehacer ahora como profesionales. Realmente nosotros, lo que hemos tenido la suerte de ser sus estudiantes, que la mayor parte de los cuales somos ahora profesores del Departamento Académico de Historia, hemos tenido la suerte de compartir con este maestro eh, toda todo su conocimiento, ¿no? Y Y su creo calidad que humana. y su calidad humana, y creo que las autoridades de nuestra universidad deberían de fomentar los intercambios que son tan importantes para los estudiantes en las diferentes escuelas profesionales, que creo que ayudan mucho en la formación profesional. Tú ya lo has dicho, estás en la universidad y tienes que hacer lo posible para que así sea. En buena Así es, hora y que así sea. Muchas gracias, Margaret, y hasta cualquier momento para hablar ahora sí sobre tu propia obra. Muy de buenas acuerdo. noches y hasta Buenas cualquier noches. momento. Y felices fiestas del Cusco. Sí, Heidi Cusco. Ay, Cusco.